tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Buenas noches, queridos hermanos. Hoy, el 19 de julio, dentro del marco que tenemos en la meditación del mes, donde se habla de una iglesia viva, el título correspondiente o el subtítulo correspondiente a esta meditación es La adoración que exalta a un Dios vivo. La adoración que exalta a un Dios vivo. Bueno, ese es el tema de esta noche. Espero le estén pasando muy bien a pesar del encierro de la pandemia. Que el Señor les prospere, les bendiga ricamente y puedan emprender esta semana con la vitalidad del Espíritu de Dios, sabiendo que pertenecemos a la iglesia del Dios vivo, esa iglesia que justamente tiene que exaltar siempre la figura del Creador, no solo del Creador, sino también de nuestro Salvador. Quiero en primer lugar hacer una breve introducción. La palabra adorar, se usa mucho en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos. No solamente en los Salmos, sino en muchos libros del Antiguo Testamento. Es una palabra que suena algo así como shatach, y cuyas raíces significan servicio, algo así como servir. Y en el Nuevo Testamento, escrito en su momento en griego, la palabra también que se usa para esta oportunidad quiere decir servir o besar a alguien, darle a alguien una reverencia, un servicio. Entonces, sintetizando, quiero decir lo siguiente: cuando nosotros hablamos de adorar, hablamos de exaltar, hablamos de servir. Por ejemplo, en el Oriente es común una persona que le bese la mano a una persona destacada. En ese caso está diciéndole: yo estoy a tus pies, te sirvo. Bueno, esa figura que rechazó Pedro en el Nuevo Testamento cuando Cornelio se arrodilló delante de él, queriéndole decir bienvenido seas a mi casa, y que Pedro lo rechazó de plano cuando dijo en ese momento: levántate porque yo soy un hombre como tú. Fíjense ustedes la característica de este que dicen que es el primer papa, qué humilde que era. Rechazó justamente la exaltación y el saludo de esta persona que había sido tocado por Dios, que se llamaba Cornelio. Bueno, bien, pero más allá de todo eso, lo que quiero yo sintetizar es que palabras como bendecir, exaltar, glorificar, son términos sinónimos a adorar, que significa justamente engrandecer el nombre de Dios. De manera que no nos vamos a circunscribir solamente a hablar de versículos que hablan del sustantivo adoración, sino también de palabras como exaltación, que en una Biblia, por ejemplo, figura con una terminología de ese tipo, y en otra Biblia de otra traducción figura con otra terminología de otro tipo. Pero en definitiva llevan a lo mismo: exaltar a esa persona a quien uno está saludando, o a quien uno está recordando, o a quien uno está invocando. Porque cuando yo invoco el nombre de Dios, justamente estoy haciendo referencia a una persona determinada. Me gustaría comenzar a leer en Efesios capítulo 1. Busquen en sus Biblias, yo le doy tiempo, yo también busco en mi Biblia, Efesios capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Hay una introducción bastante larga. Dice Efesios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales
en Cristo. Dice después, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y escuchen esto. ¿Para qué fuimos escogidos? Dice el 4, fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Fíjense, dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Esa es una característica primera de este pasaje. Luego dice que fuimos predestinados en el amor, predestinados en el amor de Dios. Y ese amor nos llevó a la adopción de hijos suyos, y el medio de esa adopción, por el cual fuimos adoptados, es Jesucristo. Adoptados quiere decir que somos hijos de Dios, según el puro afecto de su voluntad, es decir, según el puro sentir justamente de su propia voluntad. Ahora fíjense el objetivo para el cual nosotros somos rescatados. En una oportunidad un anciano, que también fue fundador y que ya el Señor se lo ha llevado, fundador de la iglesia de la villa, estuvimos compartiendo con él justamente una exposición sobre este tema. ¿Cuál era el objetivo por el cual el Señor nos rescató de este mundo? ¿Cuál era el objetivo? Y me acuerdo que él centraba su exposición en un objetivo que decía que somos rescatados para justamente expandir el reino de Dios, y lo basaba en sus versículos, que me parece correcto. Y yo centré mi exposición en esa oportunidad en este versículo, que nosotros fuimos rescatados y fuimos adoptados y fuimos transformados, basándonos en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, ustedes se dan cuenta que este versículo es bastante complejo por su terminología. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sintetizando este versículo con una palabra, esto significa así, o quiere decir esto: fuimos rescatados para adorar a Dios, para admirarle a nuestro Señor. Y creo que esa va a ser una actitud casi eternal, porque después que estemos en su presencia, estaremos admirándole, aparte de hacer otras cosas que la Biblia en sí no es tan clara. Pero yo le admiro. A ver, veamos en este momento. Yo soy un admirador de mi Señor. Soy una persona que adoro porque aprecio esa distinción. Qué bello. Ojalá que así sea. Bueno, habíamos visto que fuimos llamados por el Señor para alabanza de la gloria de su gracia. Un término que nos habla de la exaltación que puede brotar de nosotros para nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento, fíjense, hay muchos ejemplos de personas que entraron en ese ambiente hermoso de la adoración. Fíjense en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, capítulo 4, cuando Dios crea la primera pareja y compran los primeros hijos. Dice el 4, versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebida dio a luz a Caín. Y dice el 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y luego dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dice el 2. Y dice el 3, que aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En este detalle, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué los hombres desde la época tan temprana comenzaron a traer ofrendas a Jehová? ¿Cuál es la razón por la cual el hombre comienza a desprenderse de ciertas cosas que él tiene o que considera tener como propias y las pone delante de la presencia del Señor?
Bueno, este es el caso de Caín y Abel. En tan temprana edad, cuando las cosas estaban todas en el Génesis, en los comienzos, se ve que el corazón de ellos fue despertado a ofrendar. Y estos dos jóvenes trajeron sendas ofrendas a su Señor. Quiero leer otro versículo que me gustaría que ustedes me acompañen en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 43 de Isaías. Versículo 7, dice así, hablando de los llamados, en este caso judíos, nosotros somos llamados gentiles, dice el profeta Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fíjense qué detalle importante. Los llamados, acá Isaías aclara, que fueron llamados justamente como ofrenda. Volveré al versículo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, para mi gloria, como ofrenda. ¿Se entiende? Es decir, ahí está el concepto de adoración. Se ve que Dios nos ha llamado y toca nuestro corazón de tal manera que nosotros nos desprendemos de lo que creemos que tenemos y que es importante. En este caso, por ejemplo, estos dos muchachos del Génesis, uno se desprendieron de una bandeja de frutas, a lo mejor producto de su huerta, de su trabajo, y el otro se desprendió de un primogénito de animalitos, y Dios miró con agrado esa ofrenda. Evidentemente, hay algo en el interior del ser humano que nos lleva justamente a desprendernos de ciertas cosas para engrandecer el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, si nosotros nos detenemos en todos los temas de adoración, vamos a ver que después de erigido el tabernáculo, la gente tenía que circunscribir todos los actos de adoración en ese edificio, en ese inmueble que Dios había hecho levantar con los planos que le había dado en su momento a Moisés. En realidad tenía que ser ese el lugar justamente donde se adoraba. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que la gente asistía donde estaba el tabernáculo. En su momento estuvo en Silo, después se asentó en la ciudad de Jerusalén, y ese fue el lugar justamente del culto. Una de las razones por las cuales se pelearon los judíos, o más bien dicho, sería la consecuencia de las desigualdades entre el pueblo judío, fue que el reino del norte no tuvo mejor idea que instituir un monte para hacer justamente su propio templo en detrimento del lugar de culto que estaba instaurado en la ciudad de Jerusalén y que el Señor había dicho que ese sería el lugar del culto. Y el reino del norte, por ejemplo, comenzó en su momento a sacrificar y a adorar a su Dios, creando falsos profetas, como estuvimos viendo en los estudios de los jueves, y haciendo culto al Dios de los cielos, en realidad por oposición al verdadero culto que debía realizarse en la ciudad de Jerusalén, según lo establecido por Dios. En el libro de los Salmos, los salmistas, especialmente David, dan algunas pautas, y la verdad que es hermoso entrar en los salmos sin el espíritu de adoración de los escritos en la poesía hebrea, ¿no? Ustedes fíjense, por ejemplo, en el Salmo capítulo 5, versículo 7, Salmos capítulo 5, versículo 7 dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. Pero fíjense esto, hacia tu santo templo, como yo dije recién, que estaba en Jerusalén,
Y agrega algo más el escritor. En tu temor. Esa palabra que nosotros por ahí la traducimos como miedo, no es nada más que un respeto gigantesco que me hace arrodillar y que me hace postrar por la inmensidad de la figura de Dios. Por eso él dice, yo entraré en tu casa, en tu santo templo, en tu temor. Y esa es una de las condiciones que debe reinar en todo oferente, en todo adorador. Si usted adora, ahora vamos a tomar la cena del Señor, vamos a comer del pan y vamos a beber del vino. Muchos de ustedes hacen ese culto. Todos los domingos, lo hacemos todos los domingos, en épocas normales. Esta es una época normal. Nosotros entramos en la presencia de Dios. Ahora, no tenemos que entrar como quien entra a una pista de baile, ni tampoco como quien entra descuidadamente a un negocio y saluda buenas tardes. Tenemos que entrar con temor, es decir, con un espíritu reverencial, sabiendo que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo, dice los evangelios, estoy en medio de ellos. Fíjense este otro salmo. El Salmo 29, 2. El Salmo 29, 2 dice así. Fíjense otro versículo que quiero destacar. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. O sea, el salmista ya descuenta que ese nombre merece gloria. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y luego dice, adorad a Jehová. Y fíjense esta segunda condición. En la hermosura de la santidad. Es un término realmente bello, que no se puede describir. Y usted se preguntará, ¿la santidad tiene hermosura? Admiramos un montón de cosas hermosas. Por ejemplo, un paisaje, la puesta del sol, las estrellas, cuando salimos de noche a ver el ejército de los cielos. Miramos un montón de cosas que son parte de nuestra admiración. La santidad es parte de nuestra admiración. Dos condiciones que el salmista pone: en temor y en la hermosura de la santidad. Que nosotros nos caractericemos, hermanos, cuando entramos en ese estado de exaltación a nuestro Creador, que nosotros nos caractericemos por la santidad y por el temor y la santidad. Y acuérdense ustedes que la santidad es hermosa a los ojos de Dios. Por eso el Nuevo Testamento abunda tanto de cuidar nuestra forma de ser. Y tal vez todo nuestro ser y nuestra vida, como lo debe entender Romanos capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, tal vez así sea. Toda nuestra vida sea un servicio que se expone respetuosamente, como quiere decir justamente la palabra adoración. Un servicio que se pone al servicio del Eterno. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12. Ese viene a ser mi ofrenda. Mi vida puesta al servicio de Dios, respetuosamente y cuidada, porque justamente eso es lo que quiere decir, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, en la hermosura de la santidad. Mi vida puesta en la hermosura de la santidad, delante de la presencia de Dios, como un motivo de adoración. Es decir, que esto quiere decir también que no se puede adorar con cualquier tipo de vida. No podemos decir voy a exaltar a Dios y yo por otro lado estoy haciendo cualquier cosa. No podemos adorar a Dios solamente de labios o de acciones, sino que la Biblia pide que nosotros tengamos una vida acorde a lo que decimos hacer cuando entramos en la presencia de Dios. No nos olvidemos lo que dije al principio, que somos salvos para alabanza de la gloria
de su gracia. Y si yo entro delante de la presencia de Dios para alabanza de la gloria, del amor, de la gracia que Él tuvo para conmigo, yo tengo que entrar en la condición que Él se ofreció. Él se ofreció santo, sin mancha, perfecto y sin contaminación. Yo también tengo que entrar así. Yo no puedo entrar con las manos sucias. ¿Se acuerdan de David? Quería hacer un templo. Preparó todos los materiales para hacer el templo. Y en un momento determinado le dice Dios, cuidado, preparaste los materiales pero no podrás hacer el templo. Tus manos están tintas en sangre. Mataste a aquel hombre, ¿te acuerdas? Y pienso que le hizo recordar a Urías del Eteo y todo lo que hizo con él. Tu hijo, que saldrá de ti, es el que levantará el templo. Para entrar a la presencia de Dios y para hacer ciertas cosas para Dios, nosotros tenemos que estar en condición. Por eso el salmista dice, yo entraré con temor a tu casa. Y después dice en la hermosura de la santidad. Ojalá que nosotros tengamos un concepto así de la santidad, que sea algo apetecible para nosotros, por nosotros y para nosotros, que sea algo hermoso, es decir, algo buscado. Cuide su vida, hermanos. Póngala en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, su culto racional, es decir, correcto, mental. Porque esa vida puesta delante de Dios es como aquel corderito que puso aquel Abel al principio, delante de la presencia de su Señor, y dice la Biblia que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjense qué detalle importante. A Abel, dice, y a su ofrenda. Y hoy no es menos. Yo pienso que Dios mira a la persona y a su ofrenda. ¿Cómo está mi persona cuando traigo la ofrenda? ¿Y cómo es mi ofrenda? Es poca, es barata. La importancia de la ofrenda, es importante también la calidad de la ofrenda, indudablemente, pero también es importante el oferente. Hay dos cosas, el oferente y la ofrenda. Y fíjense que eso se deduce y se toca en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por eso, cuando dice que somos para alabanza de la gloria de su gracia, habla que fuimos rescatados de esa vida vana por el mismo Señor Jesucristo. No tenemos que olvidarnos justamente que al ser rescatados del pecado y de la maldad, entonces en esa condición yo puedo ser una persona apta para la alabanza de la gloria de su gracia. Para concluir, quiero tocar el caso tan lindo de la mujer samaritana de San Juan capítulo 4. Pueden buscarlo ustedes. San Juan capítulo 4. El Señor desdobla ahí, yo diría, 3 principios que son importantes para tener en cuenta en el momento de la adoración. Estamos en el Nuevo Testamento. Todo lo que yo dije recién prácticamente está basado en el Antiguo Testamento. Y alguna parte también mencioné del Nuevo Testamento, como Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahora fíjense, estoy en el Nuevo Testamento y amplifica todo eso este pasaje. El Señor está hablando con esta mujer que era una prostituta, una mujer de la vida. Había tenido 5 maridos y el que ahora tiene no era su marido, o algo así. En un momento determinado de la conversación, en el versículo 20, en el versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Por todas las cosas que le decía, ella estaba admirada. El Señor tenía una cosa que hacer con esta mujer, ustedes saben cómo es la historia. Tenía que pasar por Samaria, los discípulos no entendieron muy bien todo esto, pero él sí sabía, porque era Dios justamente, y sabía que había una mujer interesada, que era la samaritana. Se encuentran en el pozo, etcétera, etcétera. Pero después de conversar un rato y de ser tocado un poquito por las palabras del Señor, le dice en el versículo 19 la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y en el 20 le dice:
Nuestros padres, dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, en un monte de Samaria, está en Samaria. Y vosotros decís que en Jerusalén, porque Jesucristo era judío. Entonces ella le dice, y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y dice después el 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Quiero destacar esto, hermanos. Se está rompiendo el judaísmo. En estos libros introductorios a las cartas paulinas, petrinas y juaninas, que son los evangelios y el libro de los Hechos, comienza a romperse esa hegemonía del culto judío. Comienza a romperse, comienza a abrirse el programa celestial y los gentiles entran a este hermoso plan salvacional. Y la mujer toca un tema que justamente desarrolla el Señor. Y la mujer le dice, ustedes dicen que tienen que adorar allá en Jerusalén, nosotros decimos que en este monte, acá en Samaria. En el 20 Jesús le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Ya viene la hora, ya llega la hora. O sea que estaba justamente en ese momento. Y después le dice en el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y eso viene por lo que dije antes, de que los judíos por su envidia y su celo habían instituido en Samaria un culto espurio, es decir, no correcto. Por eso el Señor le dice, ustedes ni saben lo que están adorando. Y luego Él dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, lo que estaba escrito en los profetas, eso le quiso decir. Pero fíjense lo que desdoblan en el 23. La hora viene y ya es la hora. Quiere decir ya en este momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Y ahí desdobla tres cosas que me interesan destacar. Primero, la adoración va al Padre a través del Hijo. Segundo, la adoración debe ser en verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. En verdad, Cristo está en esa situación. Dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Fíjense este detalle. Dios no busca, y este es el tercer punto, no busca la adoración, busca adoradores. Querido hermano, tengo que terminar. Dios busca adoradores. Ahora póstrate delante de Dios en este minuto cuando estás recogiéndote con tu familia, porque Dios busca adoradores. Aquel hegemonismo que tenía el judío de llevar toda la ofrenda a Jerusalén se ha ampliado y Dios busca eso, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu, porque Dios es espíritu, y en verdad, porque Él es la verdad. Quiero decir que hay personas que han tenido mucha luz y a veces han despreciado esa luz para adorar correctamente porque sus sentidos estaban embotados. Quiero decir unas palabras que yo leí en las meditaciones de estos días, en esta revistita Meditaciones. Fíjense, el lunes 6 de julio.
el lunes 6 de julio, está hablando de un título de nuestro Señor que era Rey de los Judíos. Y el escritor termina diciendo en la primera parte, dice, cuando hablando de que los magos venían, esos hombres sabios y preparados del oriente para traer una ofrenda al rey que había nacido, por eso el título de la meditación es Rey de los Judíos, dice así este escritor. Es notable que ellos, los magos del lejano oriente, estaban llamados a adorar al rey. Y cuando Herodes y los principales sacerdotes y escribas se enteraron, ellos sabían las profecías. No salieron todos corriendo a adorarle. Le dieron las indicaciones precisas a esos reyes que era en Belén de donde saldría el guiador y el pastor, que apacentaría al pueblo de Israel, según el versículo 6. Y esta es una cita de Miqueas 5:2, dice la meditación. Pero no fueron todos, y todos sabemos también la historia. Después fueron y lo quisieron matar. ¿Se dieron cuenta? Personas extranjeras que venían de Oriente habían entendido que había que adorar. Y los que estaban cercas ahí, que conocían las Escrituras, ni se atropellaron para ir a adorar. ¿Por qué? Sus mentes estaban embotadas. Y esto llegamos a una hermosa conclusión. Que para adorar a Dios no se necesita tener la cabeza llena de conocimiento, sino un corazón preparado en espíritu y en verdad. Estos escribas y el mismo Herodes tenían el conocimiento que era en Belén de Judá el nacimiento del rey. ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no fueron? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Estaban llenos del conocimiento, pero su espíritu no estaba preparado. De manera que, hermanos, para adorar y para ser para alabanza de la gloria de su gracia, tenemos que estar preparados en espíritu y en verdad, como le dijo el mismo Señor a la samaritana. Que así sea, y que en este momento de recogimiento con la familia, en este momento dominical, podamos llegar a la presencia del Señor de esta manera. Bendiciones. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo